Graba. Gracias y paz. Que, Gracias y paz. que el Señor les bendiga. Bueno, estamos contentos de poder estar otra vez. Tuvimos un receso un poco largo, pero bueno, espero que hayan podido ver algunos videos del pastor David Pawson, que nunca me sale, que bueno, ya falleció, pero bueno, fue un gran maestro de la palabra de Dios. Les animamos a escuchar, muy interesante sus predicaciones, sus enseñanzas. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Éxodo. Nos quedamos ahí en el capítulo 17, que va a hablar agua de la roca y la guerra con Amalek. ¿M? Y bueno, nuestro hermano nos va a estar dirigiendo. Pero como siempre, voy a estar haciendo mis aportes. Te dejo, hermano. Amén, amén. Así es. Seguimos con nuestro estudio de Éxodo, que lo habíamos dejado en el capítulo 16, donde ellos recibieron el maná y sigue este pueblo peregrinando en el desierto. Vamos al capítulo 17 a leer. Dice el agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Aquí otra vez la Biblia nos registra otra dificultad que tuvo ese pueblo en su peregrinaje, en su camino a la tierra prometida. Partieron del Sir, del desierto, y llegaron a Refidim, que es otro lugar que también es parte de un desierto, porque no había agua. Entonces, como que Dios le ponía al pueblo varias pruebas para ver cómo ellos reaccionaban. Sabemos que la primera prueba era de las aguas amargas de Mara, que ellos encontraron. Después que, que estaban sin alimento, entonces Dios le dio el maná, aparte que también le dio las codornices. Y ahora se encuentran que no tienen agua en el desierto. Sigue diciendo el versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Amén. Entonces el pueblo, como siempre, altercar es como pelear, o sea, lo están pidiendo de mala manera, danos agua, danos lo que sea, así, como peleando, eso es altercar. Entonces Moisés dice, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué están peleando conmigo? Si yo no soy el que está guiando esto, es Jehová, es vuestro Dios el que está guiando. Entonces Moisés le pone, ¿por qué tentáis a Jehová? O sea, ¿por qué están tratando de hacer ver que Jehová no les va a dar el agua? Entonces, eso es algo que este pueblo siempre fallaba en eso, en que se olvidaban de lo que Dios había hecho Mm. por ellos, que cómo los sacó poderosamente de Egipto, cómo le había dado el maná, las codornices, todos esos milagros que Dios había hecho, ellos parece que se le olvidaban. Y otra vez volvían a tentar a Dios y a altercar con Moisés. Y eso puede pasar con nosotros los cristianos, que nos olvidamos de que Dios nos ha ayudado tanto en tantas cosas, que cuando viene una nueva prueba, empezamos a dudar de Dios y a quizás a confiar en otras personas o en otras cosas y no en Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en este mismo error de este pueblo, porque cada prueba de nuestra vida puede ser diferente, pero tenemos que confiar que Dios nos va a librar de todas las pruebas. Mm. Dice así el versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Mm? Otra vez la falta de fe le lleva a ese pueblo a la murmuración. En vez de tener lo que es la fe y la paciencia, que van juntas, Mm. en Dios y en su siervo Moisés, perdieron su fe y empezaron a murmurar. Y empezaron a criticar a Moisés de una manera como que Moisés quisiera que ellos murieran en el desierto, sabiendo que Moisés nunca quiso eso. O sea, vamos que ya la falta de fe hace a la gente a veces ponerse a decir cosas irracionales, cosas que no tienen sentido. Porque como Moisés o Dios van a querer que ellos sean matados en el desierto por la sed. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Pero así obra el ser humano que no ha sido verdaderamente regenerado, sino que el miedo, la dificultad, lo hacen dudar de Dios. Entonces dice el 4: entonces clamó Moisés a Jehová
diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste al río y ve. Aquí Moisés hace algo que siempre es bueno recordar. Él va de una vez a donde su Dios, a clamar a Dios, porque el pueblo ya estaba muy, como muy dispuesto ya a hacerle daño a Moisés, porque decía, me van a apedrear, están altercando conmigo, están murmurando, y Moisés en vez de quizás salir corriendo o, no sé, atacar al pueblo con palabras también, se puso de una vez a buscar a su Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando venga una oposición a nosotros, de cualquier persona, tenemos que buscar a nuestro Dios, buscarlo en oración, y Él nos va a guiar a la salida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo instrucciones a Moisés. Dios lo manda a que tomen la vara y a los ancianos, ¿no? Y golpean el río. Parece que había un río ahí, pero que estaba seco porque no había mucha agua. Y entonces, no, perdón, la vara era la con la que él golpeó el río de allá en el Nilo, que lo golpeó para que se convirtiera en sangre. Con esa misma vara fue que Dios le dijo que la tome y que llevar a los ancianos de Israel con él, para que ellos vean en primera persona, los líderes, el milagro que iba a pasar. Porque cada uno de esos ancianos eran los líderes de la tribu de Israel. Dice el versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, Mm. y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberás, perdón, y beberá el El pueblo. pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces Dios le da la instrucción, hace el milagro que de una peña, es decir, una piedra de gran grande, en Oreb, Oreb era esa región que estaban, eh, la golpeé y de ahí salió agua y el pueblo bebió. Entonces Dios otra vez suplió la necesidad, suplió eh, la queja, o sea, cortó la queja de ellos y le dio el agua. Y los ancianos de Israel vieron esto. Entonces los ancianos, los líderes, también lo vieron. El poder de Dios hizo ese milagro. Entonces no había razón para ese pueblo murmurar. Simplemente el pueblo pudo haber pedido, Moisés, tenemos sed, no hay agua. Clama a tu Dios o clama a nuestro Dios para ver qué vamos a beber. Ahí sería un poco mejor, pero no estar murmurando de que, ay, Moisés quiere que nos muramos en el desierto. Entonces, vemos que ese pueblo no andaba bien, porque ya está en la tercera prueba y otra vez caen en lo que es la murmuración. Pero Dios, en su paciencia, en su misericordia, le concedía lo que pedían y no lo destruía todavía. ¿Por qué? El Señor es misericordioso, lento para la ira. Así que desde el Antiguo Testamento vemos esa paciencia, esa misericordia de Dios, a pesar de que se porte mal el pueblo. Dice el 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, Iba. por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Claro, estaban dudando de si Dios estaba con ellos, a pesar de todo. Increíble. Y la palabra Mesá y Meribá, vamos a ver qué nos pone aquí esta Biblia, qué significa. Dice que Masá es prueba, que esa fue una prueba que Dios le dio, y Claro. la otra, Meribá, es rencilla, dice aquí. O sea, esa rencilla que hubo entre Moisés y el pueblo, Ujú. ahí por eso le pusieron así a ese lugar. Y vemos que este pueblo tentó a Jehová, porque dijo, estará Dios entre nosotros, sabiendo que estaba la nube, el fuego, Mm. lo que pasó con el maná. Entonces ya vemos que este pueblo estaba perdiendo su fe a pesar de todo. Así que hasta aquí esta porción. Voy a dejar a la hermana Carolina que esté dando sus aportes. Sí, me estaba acordando del verso 6, que hay una canción que dice, Cristo es la roca, no, Cristo es la peña de Oreb, que está brotando, ¿no? Así como brotó el agua ahí, ¿no? Así brota, ¿eh? Él es la peña de Oreb, el Señor. Y bueno, acá se repite lo que veníamos, ¿cierto? Hablando, y que estuviste también hablando vos en este tiempo, es que
el ser humano es duro, ¿no? Que a pesar de todo lo que ve, eh, aún así se olvida. Realmente a veces nos cuesta mucho entender que ellos viendo lo que vieron tenían estas actitudes, ¿no? Realmente cuesta, pero así es el ser humano, ¿no? Y nosotros también podemos caer en esto, ¿no? De olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en el momento de la prueba empezar a dudar, cuando Dios nunca nos abandona. Y Él, ¿por qué permitía estas situaciones, Dios? Porque justamente Dios quería saber qué había en su corazón, ¿no? Y ahí, por eso es que Dios permite esas cosas, porque Él sabía, ¿no? Que, que ellos necesitaban beber, ¿no? Dios lo sabía, ¿no? Pero ¿por qué Dios permitió que tengan esa necesidad? Porque Dios quería ahí probar, manifestar, porque en sí Dios conoce todo, ¿no? Pero tenía que hacerles ver, ¿no? Que su corazón no estaba bien, a pesar de todas las cosas, ¿no? Y así también nosotros, mientras todas las cosas van bien, es muy fácil ser cristiano, ¿no? Es muy fácil decir yo sigo a Cristo. Ahora, el tema es decir yo sigo a Cristo aún en medio de la dificultad, ¿cierto? Entonces ahí es donde se demuestra si uno realmente sigue a Cristo o no, de verdad, ¿no? Si yo ante la primer prueba en mi vida ya me alejo de Dios, entonces, ¿eh? Y eso es lo que pasa en muchas personas que a lo mejor o se han convertido o no, algunas no, porque es verdad que a veces no se convierten, pero otras que sí, sí, pero a la primera prueba ya es como que, no, Dios ya, ¿no? Y bueno, eso que yo también tiene un poco de culpa, cómo se evangeliza a veces a las personas, ¿no? Diciéndole de que si se convierten, ¿no? Todo va a estar bien, siempre va, ya todo Dios va a llenar de bendiciones en nuestra vida de todo tipo. Y es verdad que Dios nos bendice, pero no quiere decir que no va a haber pruebas en nuestra vida. Entonces, cuando se evangeliza de esa forma, ¿no? Eh, y se hace tanto énfasis en los milagros de Dios, ¿no? Entonces pasan esas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito, quería, acá me lleva, hermano, a ver, el Salmo 105:41 y 114:8, a ver, ¿podés leer el Salmo 105? A ver qué dice. Vamos a leer un poquito. 114. Salmo 105, versículo 41, Mm, dice, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Amén. amén. Ujú. Y el 114:8, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de agua la roca. ¿Mm? Amén. Amén. Y bueno, este de Meriba, no me acuerdo ahora bien en dónde pero se nombra lo que pasó ahí, Meriba, como Mm, yo, la mala actitud, ¿cierto? Eh, bueno, vemos acá, ¿no? La incredulidad, la contienda, también cómo se pusieron contra Moisés, ¿cierto? Que en realidad no era contra Moisés, era contra Dios. mm, Esa es la mm, realidad. Bueno, hermano, te dejo para que mm. siga porque no queremos extendernos hoy. Amén, amén. Bien, una vez concluido esta porción, vamos ahora con la guerra con Amalek. Esta sería la primera guerra que este pueblo va a tener en todo su camino, con este pueblo de Amalek. Amalek, según estuve viendo, es descendiente de Saúl, que era un pueblo como hermano, porque Saúl y Jacob eran hermanos. Ah, Entonces, se supone que Amalek era un pariente lejano, un primo, no sé. Y mira lo que hizo, que trató mal a ese pueblo. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. No se habían ido del lugar de Refidim donde sacaron el agua de la roca. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vemos que aquí es la primera vez que aparece el personaje de Josué en la Biblia. Personaje muy importante que se estará viendo en todo lo que resta del libro de Éxodo y los demás libros de Moisés.
y en el mismo libro de Josué. Entonces, la primera vez que aparece Josué, Ujú, vemos que ya tenía ese liderazgo, Josué, podemos decir así, de que Moisés lo mandaba y él reunía los guerreros para pelear. Entonces Josué ya vemos que tiene esa actitud de obedecer a Moisés y de ser como un líder de guerra. Entonces Josué hizo eso. Moisés lo manda a pelear con ese pueblo de Amalek. Y mientras tanto, Moisés dice, yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Es decir, Moisés sabía que él podía orar a Dios para favorecerlos en la batalla. Quizá el mismo Dios se lo había revelado. Mira, cuando tú estés en una guerra, tú puedes subir y orar a mí, y yo ujú, estaré con usted y lo ayudaré en la batalla. ¿Puede Dios hacer la batalla con sus ángeles y con fuego y con cosas? Claro que sí, Dios lo puede hacer. Pero Dios en este caso decidió que ellos mismos peleen, porque Dios obra de muchas maneras que no entendemos. Entonces Dios también le puso esa prueba, porque dice, ¿tendrán ellos el valor de pelear? ¿Tendrán ellos el valor de ejecutar mis juicios que yo quiero hacer con estas naciones paganas? Porque es un entrenamiento para lo que venía, que era que ellos tenían que destruir toda esa gente que estaba en la tierra de Canaán. Y ese era el ujú, propósito principal de Dios, sacar a esa gente, eliminarla. Entonces Dios permite esta prueba y hace que ellos peleen. Pero Dios también quería demostrar que Él estaba en la batalla por medio de Moisés y su oración. Entonces Moisés sube con la vara de Dios a la cumbre del collado. Dice el 10 e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Así que Moisés no sube solo, sino que sube con Aarón y Hur. Hur no sé muy bien quién fue, no lo investigué mucho, pero debió ser uno de los principales de ese pueblo ujú, que subió con Aarón y con Moisés. Entonces Josué obedece y empieza la batalla con Amalek. Dice el 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí vemos la importancia de levantar las manos al Señor. ujú, Que eso es algo que quizás se vaya perdiendo un poco, se ha ido perdiendo con la modernidad que tenemos, pero la Biblia habla de que sí podemos levantar las manos al Señor para orar, para bendecirlo, para exaltarlo. O sea, es un acto de adoración, el levantar las manos. Y en este caso, Dios permitió que por solo Moisés levantar las manos le daba fuerza al pueblo, le daba ese coraje. ujú, Y cuando él la bajaba, porque se cansaba, perdía el pueblo esa fuerza. Entonces dependía de Moisés, en verdad, la fuerza del pueblo para la batalla. Eso es para que el pueblo no crea que fue por su propia fuerza que estaba ganando, sino que era Dios que estaba intercediendo ahí por medio de Moisés. Porque ese es el testimonio que de la mano de Moisés, Aarón y Hur lo estaban viendo. Así que quedaba como testimonio perpetuo de que por Moisés y su intercesión el pueblo estaba venciendo en la batalla. Sigue diciendo el versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. No es fácil estar desde la mañana con las manos levantadas. ya, Sabemos que Moisés también tenía 80 años, no podía estar ujú, tampoco así el día entero. Entonces, Aarón y Hur lo ayudaron, le sostuvieron las manos y siempre las tuvo arriba. ujú, Así que fue un trabajo en equipo que hicieron. Eso también para enseñarnos que no podemos estar solos en la batalla o con la oración, podemos también contar con hermanos que también estemos orando por el mismo propósito y que nos pueda estar fortaleciendo estar con los hermanos. Porque si Moisés hubiera subido solo a la cumbre, no, yo soy el hombre de Dios, yo voy solo. No, vamos. Y entre los tres pudieron hacer la obra. Así que la obra de Dios se hace en conjunto. Nos enseña este pasaje. Y estuvo así Moisés hasta que se puso el sol, hasta la tarde. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es decir, Josué ganó la batalla. Con sus espadas que tenían, le ganó, lo derrotó. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés escribió, pues, sabemos, este libro de Éxodo, con esa batalla que
que aconteció y que Josué ganó a Amalek. Y Dios promete a Josué que iba a destruir a Amalek de debajo del cielo. Claro que eso no se va a cumplir ahí mismo, sino que vemos que después Amalek aparece en muchos pasajes bíblicos. Que me parece que ese fue el pueblo que Saúl no quiso matar al rey, los amalecitas. Entonces ahí vemos que siguen los amalecitas molestando al pueblo de Israel mucho tiempo, pero al final fueron raídos de la tierra. O sea, ya no hay pueblo de Amalek, ya ese pueblo se desintegró, no existe, como si existe el pueblo de Israel, sí existe hoy, pero Amalek ya no existe porque Dios quitó de la tierra, debajo del cielo, toda memoria de Amalek, dice ahí. Así que Dios cumplió su palabra. Así que parece como que Josué dijo, bueno, yo gané, pero yo sé que se escaparon muchos y que tienen su pueblo aparte. Y qué mal que sigan ahí. Y no sé, por eso Dios le dice, dile a Josué que lo voy a quitar de la faz de la tierra. No se sabe cuándo, o sea, no va a ser en el tiempo de vida de Josué, pero algún día será. Y así lo cumplió el Señor. Porque Amalek fue un atrevido a ir a pelear con Israel, un pueblo que estaba pacíficamente paseando por el desierto, vino a atacarlo, a pesar de que eran pueblos parientes. Sigue diciendo el versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi. Vamos a buscar aquí en la Biblia lo que significa Nisi. Y al final de la Biblia dice que esto es Jehová es mi estandarte, mi estandarte. Sería como que mi defensa. Porque sabemos que ellos sabían que Jehová fue el que les hizo ganar la batalla. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y que Dios, debido a ese atrevimiento de tu Amalek, siempre tuvo enemistad con ese pueblo, con los amalecitas. Así que en toda la Biblia tenemos esa enemistad y al final Dios lo destruye, porque el que se pone a luchar contra Dios le espera la destrucción. Así que nada, hermana Carolina, te dejo para que estés comentando esta parte de la guerra con Amalek. El micrófono. Sí, perdón, pensé que lo había sacado. Ahí está. Mm. Em, es sorprendente, ¿no? Cómo fueron a atacar a este pueblo, al pueblo de Israel, que no los provocó en nada, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? De que Dios hace justicia, ¿no? Eh, pero bueno, acá podemos sacar también muchas enseñanzas, ¿cierto? Por ejemplo, la dependencia de Dios que tenía Moisés, ¿no? Al ir y decirle a Dios, ¿no? Eh, que lo acompañe, ¿no? Que Dios era el que peleaba, ¿no? Entonces él dependía de Dios, ¿no? Vemos siempre esa dependencia en la vida de Moisés, ¿no? Después podemos decir que, bueno, que somos débiles, ¿no? Porque eso de que las manos, ¿no? Hay una debilidad humana. Entonces necesitamos, ¿cierto? Primeramente de Dios y después de otros, ¿no? De otros hermanos que nos ayuden. A veces creemos que la vida cristiana es el lobo solitario, ¿no? ¿Eh? Y no es así. Nosotros somos un cuerpo y tenemos que estar con otros hermanos. Que nos ayuden en oración, que estén con nosotros, que podamos contar con otros hermanos, ¿cierto? En el medio de la batalla. No es bueno estar solo, ¿m? Realmente. Eh, entonces vemos acá cómo la cooperación entre los hermanos eh, trae buenos resultados, ¿no? Se puede salir adelante, ¿no? A veces hay tanta desunión dentro de los cristianos, ¿no? No hay esa cooperación, ese apoyo mutuo, ¿no? A veces vamos a una congregación, pero no tenemos esa relación con los hermanos, de apoyar al otro hermano, de preocuparnos por el otro hermano. Es como que se ha transformado simplemente en ir, escuchar, a lo mejor saludar, sí, pero no, más no salimos de lo social a veces. Y eso no es la comunión. ¿M? La comunión es estar con el hermano, acompañarlo, orar por él y saber de sus necesidades, de sus luchas. ¿M? Y tratar de ayudar. ¿Eh?
No vamos a poder ayudar a todos los hermanos a lo mejor de una congregación, pero sí estar, ¿cierto? Buscar de ser de edificación y de ayuda al hermano. Eso es muy importante, ¿no? Que se ha perdido, lamentablemente, ¿no? Y bueno, y vemos como decía el hermano que todos aquellos que son enemigos de Dios van a ser destruidos. ¿Mm? Entonces uno tiene que elegir de qué lado va a estar, si del lado de los enemigos de Dios o amigos de Dios, ¿no? Contra Dios nadie puede. Este pueblo creía que iba a poder, ¿no? Pero contra Dios no. Y vemos siempre en las batallas, es que Dios siempre muestra de que ellos vencían porque Dios le daba la victoria, no era porque ellos eran muy inteligentes, tenían un ejército, ¿no? Sino que siempre Dios Ujú, quiso mostrar de que era Dios el que le daba la victoria. ¿M? Y muchas veces perdían porque hacían algo que Dios no le agradaba, ¿no? Entonces perdían, ¿no? Dios lo dejaba, ¿no? Entonces es Dios es el que gana, ¿eh? Las batallas en nuestra vida también. No somos nosotros humanamente. A veces nosotros queremos humanamente vencer las batallas, ¿cierto? De la vida que tenemos en esta vida. Y humanamente no se puede. ¿M? Solamente con Dios podemos vencer todas las cosas que pueden pasar en esta tierra, que son muchas, ¿cierto? Muchas batallas que cada día batallamos, ¿cierto? Y que pueden venir en cualquier momento, como hablábamos antes, las pruebas, las dificultades, ¿no? Y, y a veces en medio de eso buscamos, en vez de buscar a Dios, que Dios nos ayude a vencer, buscamos con nuestras fuerzas, nuestras estrategias, y no buscamos a Dios para que Él realmente nos salve, ¿no? Y nos ayude a vencer. Entonces, eso es lo que vemos acá y vemos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que ellos vencían, ¿no? Porque se sabe que todas estas guerras que están cuestionadas son por los ateos, que Dios mataba, ¿no? Todo y qué sé yo. Es un, en el Nuevo Testamento ahora ya no tenemos estas guerras, ¿cierto? Humanas, ¿no? Pero tenemos una guerra espiritual, ¿no? Con nuestro el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, ¿no? Entonces, aún tenemos que luchar. Ellos lucharon con muchas cosas, sí, lucharon con pueblos, tuvieron sus luchas también, pero nosotros tenemos una lucha espiritual, aunque no es física como la que tenían ellos, pero es espiritual. Y tenemos que seguir dependiendo de Dios para poder vencer ¿m? Las batallas en nuestra vida. Y no ir buscando como a ellos les pasó en otros tiempos, ¿no? De ir a buscar ayuda en otro país, que los ayuden, que esto, todas esas alianzas, ¿no? Y así nosotros también a veces hacemos. ¿M? Hacemos eso, buscamos a ver estrategia, a ver cómo, ¿no? Eh, Lamentablemente esa es nuestra tendencia humanamente. A primero buscar cosas y a Dios lo dejamos, ¿no? No, Dios tiene que ser lo primero que tenemos que buscar en medio de las dificultades. ¿M? Así que bueno, podemos hablar mucho de estos pasajes, la verdad, porque tienen muchas enseñanzas. Eh, de la otra parte, del agua de la roca, también, ¿cierto? Podemos desarrollar un tema completo realmente, de la dureza del corazón. Pero bueno, vamos a quedarnos con esto, que Dios quiere que confiemos en Él todo el tiempo, que no nos olvidemos de Él, que pasemos la prueba de la fe y que busquemos a Dios en medio de las dificultades y a la ayuda también de nuestros hermanos, que nos colaboremos con otros hermanos. Así que bueno, hermano, no ujú. sé si querés decir algo más, igual tenemos todavía un poco. Sí, que como tú dices, que van a venir pruebas, van a venir batallas, necesitamos estar preparados, confiados en Dios, ¿no? Con los hermanos verdaderos, Mm, porque no vale la pena ir a una iglesia donde los hermanos no son fieles, no te van a ayudar en nada, no vale la pena. Tienes que buscar hermanos verdaderos, que de verdad sean cristianos, que ayuden. No, no hermanos como a veces aparecen, que nada más hablan cosas de pelota, del mundo, que no hablan nada de oración. Y que así ese hermano es amigo mío, pero no te habla nada de la palabra, no te habla nada de la oración. Entonces, cuidado con quién nos estamos asociando. Tenemos que saber que estamos en una batalla.
espiritual, que hay tentaciones, que van a haber dificultades, van a venir enfermedades, van a venir desempleos, van a venir problemas familiares. Estamos preparados para todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado, rodearnos de hermanos verdaderos y estar siempre en comunión continua con Dios, porque no sabemos lo que pueda pasar. Y el enemigo anda suelto buscando a quien devorar, como dice la palabra. Entonces no nos va a dejar las cosas fáciles. Tenemos que estar preparados, listos, que nuestro Dios está con nosotros. Y que hasta aquí, hermana Carolina, puedes ya ir Así es. despidiendo. Sí, Mm, fíjate que Josué estaba con él, ¿no? Josué y Aarón y otro. O sea, no eran, ¿quién era el que están colaborando, como dice? No eran cualquiera, ¿cierto? Sabemos de la sí. vida de Josué, Eh, eso es muy importante también porque si vamos a buscar la cooperación de hermanos que están flojos en la fe, que no nos va a ayudar, ¿cierto? Tenemos que buscar realmente de tener relación con hermanos que realmente nos puedan ser de edificación y de ayuda espiritual, ¿cierto? Porque si no, no nos van a poder ayudar, porque si no están bien espiritualmente, ¿cierto? Tienen que ser espiritualmente fuertes, ¿cierto? ¿Eh? Eh, Amén. Obviamente, no digo que no uno tiene que ayudar a los hermanos que recién están comenzando o ayudarlos a crecer, ¿cierto? Pero en los momentos difíciles uno no puede estar, ¿cierto? Con hermanos que no tienen la madurez espiritual, ¿cierto? A veces se prioriza simplemente porque, bueno, pero no, Dios quiere que realmente nos rodeemos de hermanos que realmente nos ayuden a crecer, no sean de edificación, no nos sean de tropiezo. Entonces, a tener cuidado con eso. Bueno, hasta acá vamos a Mm, dejar, ¿eh? Espero que sea edificación. Les animamos a seguir el canal, a suscribirse, a contactar con mm, nosotros. Ahí debajo del video después va a quedar todos los medios de contacto. Le animamos a contactar con nosotros si necesitan oración, si quieren que toquemos algún tema, si quieren reunirse con nosotros. Siempre tenemos esta parte que así, bueno, ahora no estamos transmitiendo, pero digamos, a veces transmitimos y después tenemos una parte privada donde no sale al aire, ¿cierto? Así que bueno, les animamos a contactar y a seguir al Señor. Y si no le conoces y quieres que te ayudemos a conocerle, nos puedes contactar también. Bueno, gracias y mm. paz, hermano. Gracias y paz. Gracias y paz. Nos vemos, que el Señor les bendiga. Como el sol que brilla en su fulgor,